Ignacio Lula da Silva, pretendiendo incorporarlo al gabinete para de esa manera darle la protección que le da su condición de ministro ante los reclamos de la justicia que está investigando los casos de corrupción en Brasil. El problema es que el juez Moro, que es una especie de pesadilla para las constructoras brasileñas y los políticos brasileños, había ordenado por razones de interés público la intervención del teléfono de Lula y descubrió comunicaciones de él con Dilma donde estaban planeando esto para conspirar contra la justicia. ¿Y eso qué cosa supone? De eso vamos a hablar con Cristian Salas en un rato. Un delito más, porque no es solo los delitos ya que se les atribuyen por su participación en los actos de corrupción con las grandes constructoras brasileñas, sino además en este caso la obstrucción de la justicia, ¿no? Y el de manipulación, ¿no? Contra el ejercicio de la justicia en Brasil. Y hay un datito bien importante. Uno de las razones por las que se está procesando a Lula es haber recibido supuestamente prebendas, que es la palabra que está de moda, por parte de constructoras como Odebrecht y otras. ¿Para qué? Para servir de intermediarios con políticos, presidentes y ministros de otros países donde las constructoras brasileñas han hecho negocios. Es decir, a Lula lo están procesando, entre otras cosas, en Brasil, por negocios que presumiblemente se han hecho en el Perú. ¿Ah? ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a tener desfile, ¿ah? Desfile de exministros y desfile de expresidentes, porque van a tener que explicar cómo es posible que el sistema de corrupción que ha funcionado en Brasil no ha funcionado en el Perú. Es decir, que en el Perú todo era perfecto, que en el Perú no se ha pagado ninguna comisión ilegal, que en Perú no ha habido constructoras que han sido postores únicos en obras que se han aumentado, con adendas los presupuestos. Uy, uy, uy. Y esto yo creo que inevitablemente ahorita se convierte en tema de la campaña electoral, ¿eh? Porque ahorita empieza a salir la información, ¿no? Sobre el vínculo peruano con el escándalo de Lavajato. Claramente, hay una lista, dice, enorme de nombres, de gente que incluso va a ser citada ya. Pero en fin, estamos con Raúl Castro, presidente del PPC y candidato al Congreso por la Alianza Popular con el número 2. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias, Nicolás, un gusto estar contigo en Exitosa. De repente dio la sensación de que Alan arrimaba a Lourdes y hacía la campaña solo, hasta que Lourdes ha regresado a la campaña para un poco darle un estate quieto a Alan, ¿no? A pedir disculpas por las cosas que han ocurrido, por un poco la pérdida del control de Alan García por el mal humor. No, yo creo que es un trabajo de dos líderes importantes. Lourdes ha trabajado en enero en Lima, en febrero en provincias, ahora están compartiendo Lima y provincias. Es un trabajo compartido como corresponde a dos líderes de esa envergadura, ¿no? Alan García, un expresidente, Lourdes Flores, una candidata presidencial 2 veces. Yo creo que hay un trabajo interesante ahí. Y en cuanto al supuesto descontrol, yo creo que es un tema que ha sido magnificado por la prensa. Creo que... No, porque Lourdes ha dicho, si ha habido algún gesto inadecuado en nombre de la Alianza Popular, pido disculpas, dice. Sí, claro. Sí, es lo correcto. Tenemos un candidato lleno de entusiasmo, de modo que me parece que también se han magnificado un poco algunas de sus expresiones. Ha habido algo subido de tono, pero son interjecciones propias de un discurso varonil. No, exactamente, ahí lo está diciendo, ¿no? Creo que se ha magnificado un poco. Pero lógicamente, Nicolás, tú, yo, todas las personas, García también es un ser humano, tiene pues en su momento, qué sé yo, altibajos, ¿no? Y en un momento de frenesí, de campaña, cuando tú... Pero el problema es que la otra vez se le salió un patadón, ¿no? Al pobre chico que se le puso adelante, que pasó la historia, ¿no? Pero es que, claro, son temas que suceden en campaña que no deben suceder, evidentemente el político tiene que tener un gran autocontrol, pero son cosas inevitables, pues es humano, ¿no? El político también es un ser humano y entonces, como ser humano también tiene, pues, estados de ánimo, ¿no? Y si tú en una formación dices nadie puede venir adelante porque obstruye y de repente hay tipos que por robar una cámara se ponen adelante, bueno, pasan estas cosas, pero en todo caso, lo que Lourdes... ¡Ponte arriba, imbécil! Le dijo más, ¿no? Dijo más. ¿Ah? Bueno, pero reitero, Nicolás, esto es humano. Demuestran el lado sensible y humano de cada uno. Claro, pero de ¿por nosotros, qué está ¿no? alterado Alan García?
A mí me da la impresión No, que no alterado le está, están gustando, está molesto, no le están gustando las encuestas, por más que habla pestes de ella. Dice, no me gustan las encuestas, no les tengo ninguna, no me preocupan, no son importantes, y se molesta por ella. Y yo estoy viendo la encuesta de CPI y está complicada la situación, es decir, está 6.2 en febrero, 6.4 en febrero, 6.5 en marzo, cuando han salido Acuña y Guzmán del proceso. Y mientras Verónica Mendoza le gana, según las encuestas de Alfredo Barnechea, le saca casi el doble de votación. Pedro Pablo Kuczynski, bueno, 2.5 la votación que tendría él. Pero lo más grave, Raúl, es lo siguiente. Un mensaje supuestamente dirigido a la juventud, el único sector socioeconómico donde le gana a Verónica Mendoza, no hablemos de los otros, el único es en los mayores de 40 años. Es decir, que los jóvenes no están recibiendo con simpatía, porque, es decir, yo creo que el valor que tienen las encuestas es, si uno les cree, recibir el reporte de lo que está pasando en la sociedad con respecto a los mensajes que uno lanza, ¿no? Exactamente, acá hay dos cosas, ¿no? Uno es, efectivamente, las encuestas, aunque no son perfectas, porque sin lugar a dudas estas encuestas no son perfectas, Nicolás, tenemos otras encuestas nosotros que pintan otras realidades, pero de todas maneras van marcando tendencias, por ejemplo, lo que estás diciendo en el caso de los jóvenes. Y yo creo que sí, en un primer momento hemos tenido una falta de comunicación, sobre todo en redes sociales, respecto a los jóvenes. Creo que ahí se insistió mucho en las redes partidarias, cuando lo que debía era hacer un poco más abierto, si se quiere, y incorporar al debate político a nuevas generaciones que no necesariamente militan en los partidos, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente ahí hay una falla, pero creo también, y es importante decirlo, que hay una cierta, no es una conspiración, pero hay una cierta tirria a considerar a los políticos que ya antes han participado o han sido candidatos a la presidencia de la República. Creo que, y esto es una cosa de las encuestadoras, pero también de la gente, es decir, si tú tienes una situación donde se aplica hace 25 años la misma política económica, donde se celebra que el país ha crecido, y lo que tú percibes como ciudadano es que la seguridad, miren lo que está pasando, no necesito contarle a la gente lo que está pasando, porque lo viven cotidianamente, anda a un hospital a que te atienda, mira cómo están los colegios públicos, mira cómo está la infraestructura vial, o sea, la mitad de montones de ciudades importantes en el Perú no tienen agua. Eso es verdad. ¿No? Entonces, ¿de quién es la culpa? De quienes estuvieron en el poder, pues. Entonces es lógico que se produzca ese desgaste. A ver, hay dos Entonces cosas. ese mensaje de, porque yo tengo experiencia, bueno, si tú tienes experiencia porque ya estuviste, entonces tú eres responsable de lo mal que están las cosas también. Sí, a ver. O sea, es un mensaje bien peligroso. A ver. Puede ser así el tiro por la culata. En tu intervención hay varias cosas, vamos ordenando un poco las ideas, Nicolás. A ver, me parece bien tu crítica, pero vamos por partes. Primero, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en los últimos 5 años se ha perdido el control. Definitivamente. Cuando García termina su mandato, el tema no era como es ahora. Definitivamente no era crítico. Recordemos que compró los patrulleros, en fin, algo se hizo. No hubo tanta rotación y tanta volatilidad en el Ministerio del Interior, que eso no es bueno para nadie. En segundo lugar, no se descabezó las fuerzas policiales. Este gobierno ha descabezado reiteradamente las fuerzas policiales. Entonces, claro, ¿qué estructura jerárquica puede trabajar con relativo éxito si los mandos son descabezados a cada momento? Porque no tiene la simpatía del gobierno. Entonces, en el tema de la seguridad, yo creo que García hizo su trabajo, la sensación de seguridad era mucho mejor en las calles. En el tema de infraestructura, mira, yo no soy un arduo defensor del segundo gobierno de Alan García, pero sí tengo que reconocer que fue el gobierno que más obras hizo en toda la historia del Perú. 13.000 obras, el programa Agua para Todos, y aquí nomás, no te vayas a provincias, acá en Vallamauta, Nueva Purima, Huaycán, Horacio Ceballos, todos esos pueblos, la Araucana, todos esos pueblos tienen agua gracias al segundo gobierno de García. De manera que, en términos generales, si sumas todas las obras de todos los gobiernos, de todas las épocas, no alcanzan lo que García hizo en su segundo gobierno. Ahora, hay un tercer concepto muy importante, Nicolás, y es el siguiente. Nadie puede transformar el Perú ni cambiar la realidad nacional en 5 años.
Por eso es que cuando decimos tiene experiencia y es el voto seguro, lo que estamos diciendo es, señores, denos la experiencia de completar, la posibilidad de completar la obra. Déjenos completar la obra, no nos pongamos en manos de improvisados, en manos de principitos o en manos de aventureras. No, señor, o en manos de personas que siendo... ¿A qué se refiere con tecnócratas, Raúl, con aventureras? Porque ustedes han sido muy duros. Es decir, a Verónica Mendoza le han hecho prácticamente responsable de haber matado policías en la protesta contra la minera. A ver, en primer lugar, lo que estoy diciendo es que no pongamos el país en manos de improvisados, porque, queridos amigos, 5 años de gobierno a ustedes les va a cansar con un segundo cosito. No, el país no lo va a soportar. La democracia no está en capacidad de soportar otro gobierno que tenga vacío de poder, que no tenga liderazgo. El Perú no lo soporta. El Perú ha dejado de crecer y necesita retomar. ¿Cuál sería ese caso? Es decir, ese sería el caso, por ejemplo, de un gobierno del mismo Pedro Pablo. Una persona que tiene 79 años de edad. 78 tiene todavía. 79 tiene. 79 sí. Tiene con toda certeza. Sí, te digo porque, en fin. Pero él nació el 3 de octubre. Seguro, me lo contó en una entrevista, por eso me acuerdo. Bueno, habría que revisarlo, Nicolás, a ver. Ya, pero volviendo al tema, mira. El amigo Pedro Pablo Cusijo, un señor, yo le reconozco, una persona de alta calidades personales, un tecnócrata internacional, etcétera, pero que ha construido un partido a la carrera, totalmente desentendido, él de su propio partido. Esa es la realidad. El señor Barrenechea, que termina siendo un candidato escogido al azar, que se ha paseado por todas las tiendas políticas, una aventura personal. Vamos a poner el país en manos de una aventura personal, en manos de una persona que ya está, él dice, se acabó el recreo. Claro, porque viene la jubilación. De la señora, y ahí voy al tema que tú acabas de mencionar. Tiene 77 años, Pedro Pablo Kuczynski, exactamente. No, nació en Lima, cada momento nació en Lima el 3 de octubre de 1938. Bien, o sea que recién el 3 de octubre cumple 78. 78 años. Bueno, o sea, tiene 77 todavía. O sea, va a asumir de 78 años, dime tú, pues, ¿no? Aquí, pero sobre todo, la falta de consistencia política de tener un partido que lo soporte. En el caso de Verónica Mendoza, te quiero decir algo. Yo he dicho que es una peruana bonita y me ratifico. Es muy bonita la señora. Pero te quiero decir una cosa. ¿Por qué esconde al señor Marco Arana? De Tierra y Libertad. El señor que hundió el proyecto Conga en Cajamarca, el señor que hundió el proyecto Tía María, el señor que con su ONG contrató los honderos que vinieron del Cusco y mataron policías en Arequipa, en Cocachacra, en La Curva. Entonces, no estamos diciendo cosas que son ajenas a la realidad, es su primer vicepresidente de Tierra. Él es un representante, o él es el dueño de su partido político, Tierra y Libertad, el partido que llamó a la Sauder a pedirle $1,5 millones de coima. No, las famosas lentejas. Pero no fue Marco Arana, ¿no? No, pero fue alguien de su partido, alguien encargado por Marco Arana para que fuera el líder en la protesta de Cocachacra, con el respaldo pleno del señor Marco Arana. Entonces, no me vengan pues ahora a decir que porque se es una persona bonita y agradable, no se tiene pues un anticucho grandazo ahí al costado, y ahora acaba de verse. Porque Verónica dice que ella no tiene anticucho, ¿no? Bueno, pero yo no lo sé, eso no lo sé, porque además ella ha sido muy amiga de Nadine, ha viajado con ella a Venezuela, ha sido fundadora del Partido Nacionalista y era la secretaria personal de Nadine en París, de manera que tampoco sabemos. Así, al igual que en el caso del amigo brasilero, acá también hay cosas que pueden estar subyacentes y que pueden salir a flote en algún momento. Pero bien, volviendo al caso de Tía María, se ha hundido lo que era una promesa para Arequipa, el proyecto Tía María. Sí, pero ahí hay una responsabilidad del gobierno Alan García también, es decir, ¿a quién se le ocurre aprobar un estudio de impacto ambiental que no resiste el menor análisis? Pues 130 y tantas observaciones, pero Nicolás, porque estaba mal hecho, porque querían usar el agua del río cuando podían usar el agua del Titicaca, el agua de mar, podían hacer cualquier cosa menos Nicolás, lo que... ¿Y quién permitió eso? A ver. El gobierno
de Alan García. No creo que O sea, tuvo una enorme responsabilidad en la gran desconfianza que ha generado en la población de Arequipa, en particular el Valle del Río Tambo, con respecto al tema. Ya, bien. Se manejó muy mal y encima hubo muertos que no debieron ocurrir, ¿no? Veamos muertes que no debieron ocurrir. Totalmente de acuerdo. Jamás debió haber existido un solo muerto, ¿no es cierto? Y los muertos empezaron por los policías, ¿correcto? Atacados a hondazos. Me dicen que está en la línea Marco Arana, sí, y que ha sido aludido directamente, ¿no? Incluso como responsable de muerte. ¿Por qué no lo escuchamos? Sí. El señor Marco Arana, muy buenos días, lo escuchamos, adelante. Buenos días, Nicolás, para deplorar y rechazar, indignado por las declaraciones del señor Raúl Castro, que tiene todo el derecho de tener opinión pública, pero no tiene derecho a delinquir calumniando a personas que tenemos una trayectoria reconocida en la lucha por la defensa de los derechos humanos y los derechos ambientales en el país. Los sucesos que han ocurrido en Tía María no son los primeros que han causado masacres de campesinos, de indígenas en la Amazonía, de defensores ambientales. En el Perú lo sabemos, como en Honduras, donde se acaba de asesinar también a una defensora ambiental. El Perú está considerado entre los 3 países del mundo donde mayor cantidad de defensores del agua, de defensores ambientales, son asesinados. Nosotros hemos deplorado y hemos lamentado y hemos rechazado y pedido sanción e investigación para quienes sean autores de crímenes de policías, como ocurrió en el suceso terrible del Baguazo, de policías en Tía María, o donde hayan ocurrido. No puede ser que la solución a problemas perfectamente prevenibles, ¿no?, que son causados por una torpeza, una mediocridad, cuando no corrupción de altos funcionarios de gobierno, con colusión de empresas que corrompen o que se niegan a pagar sus multas. El señor Raúl Castro, ¿no?, fiel a su estilo de generar conflictos incluso en su propia organización política, y ahora aliado de Alan García, y las responsabilidades que este señor tiene en narcopolítica y corrupción en el país sin investigar, y que sin duda salpican ahora a aliados como el señor Raúl Castro, que estoy seguro no tendrá para nada el respaldo de algunos de sus altos líderes de PPC, que sigo esperando puedan explicarnos por qué su secretario general se da el lujo, ¿no?, de vertir tales declaraciones inaceptables, ¿no? El señor Raúl Castro tiene todo el derecho de discrepar con aquellos que estamos defendiendo el derecho a la agricultura, el derecho al agua, la falta. Es decir, usted, Marco, Estado, ¿no? ¿Usted considera que el señor Raúl Castro, que está acá sentado conmigo, lo ha difamado? ¿Y eso qué supone? ¿Que le debe una satisfacción? Porque ¿qué dice Raúl Castro sobre esto? Ya, lo primero que tengo que decir, saludo al señor Marco Arana, saludo que dé la cara, saludo que después de mucho tiempo la señora Verónica Mendoza le permita salir a los medios, ¿no? El señor Marco Arana... Está usted mintiendo, ¿no? Señor Marco Arana, yo lo he escuchado durante 5 minutos, ¿no? El señor Lucar me está cediendo la palabra, ¿o no es así, señor Lucar? Sí. Muchas gracias, señor. Lo voy a Lucar. escuchar. Entonces, muy bien, escúchame usted, porque algo vamos a ganar los dos. Las muertes de Cutervo, ¿no es así? Las muertes de Cajamarca, el hundimiento económico de Cajamarca, el hundimiento económico de Arequipa, de Tía María, cuando hoy en día los casos del ambientalismo radical han parado 22.000 millones de inversión minera en el Perú. Por eso la economía se está cayendo, Nicolás. Y pero eso no le da derecho a mentir, señor Raúl. Esto tiene responsables. Y uno de los grandes responsables en el Perú de que se haya perdido trabajo, de que la construcción se haya parado, es el señor Marco Arana. Al punto tal que la señora Verónica Mendoza el día de ayer ha tenido que salir a decir: Tía María no va de ninguna manera. Claro, no va porque el señor Marco Arana no quiere que vaya. Y porque el señor Marco Arana se ha jugado todas sus fichas.
en la zona de Tía María. Yo no estoy mintiendo, señor Marco Arana, todo el Perú lo ha visto, basta revisar los archivos y todo el Perú ha visto que usted alentaba y que su ONG estaba trabajando en contra del proyecto Tía María, engañando a la población. Por favor, vamos a escuchar sí, lo escuchamos, señor Arana. Dosis de litio, señor Raúl Vargas, no se deje contagiar de Mulder ni de Alan García. Raúl No. Nicolás Lucar y Raúl Castro, señora Araña. Sí, lo escuchamos, señora Marco Arana. Adelante, por favor. Mira, Nicolás, yo le agradezco. El señor se ha dado el lujo de salir, no es la primera vez, lo ha hecho el día de antier. Así que ahora, por 5 minutos que dice que yo debo escucharlo, mire, no estoy dispuesto a tolerar la grosería y la infamia del señor Raúl Castro. Asumo que si él... Las verdades duelen, señor Arana. En su actitud calumniosa, en su actitud infame de responsabilizarnos... Infame es lo que hizo usted en Arequipa, señor Arana, mandando a asesinar policías. Daños en el país. Y además engañando a usted a la población con falsas tesis radicales. El señor, perdón, Nicolás, me va a permitir hablar, sí. Lleva 3 días lanzando infamias e injurias. Bueno, si hay posibilidad de hablar, ¿no? Y de defenderse de un político irresponsable que no le he escuchado una sola palabra en relación a los juicios que Sauder está enfrentando por corrupción, incluso en una corte de Estados Unidos. Yo no soy defensor de Sauder, señor Arana. Yo no soy defensor de Sauder. Asuma usted sus responsabilidades y diga usted, yo paré Tía María y paré Conga. Nicolás, hágalo usted. Sí, ¿por programa usted o van a No. Le doy la razón a Marco Arana. Pero en la misma situación, Nicolás. Pero escuchemos lo que tenga que decir. Pero escuchemos, Raúl, lo que tenga que decir, por favor. Sí. Adelante, Marco, por favor. Nicolás, estoy ejerciendo mi derecho de defensa. El señor lleva 3 días calumniando los principales medios de comunicación del país. Así que gracias, Nicolás, por recuperar la reconducción de su programa. El señor Raúl Castro no ha dicho nada sobre el hecho de que Sauder esté entre las 12 primeras empresas más multadas del país y que ha judicializado sus empresas, sus juicios y sus multas. El señor Raúl Castro, para tener autoridad moral, debería haber dicho algo sobre el juicio al que está buscando evadir el presidente de Sauder por contaminación con ácido sulfúrico en hilo. El señor Raúl Castro debería decir algo sobre el hecho de que las inversiones mineras por la caída de los precios internacionales están cayendo desde el país. No solo en el país, en América Latina y a nivel mundial. El señor Raúl Castro tendría que decir una sola palabra sobre las leyes que su bancada aprobó sobre las llamadas leyes de reactivación de la economía, que no han sido sino leyes consideradas paquetazos antiambientales porque han privado de sus responsabilidades al OEF, al órgano de evaluación y fiscalización ambiental, para multar a las empresas. Debería decir algo sobre el hecho de que la minería es una de las principales fuentes de contaminación, tanto la ilegal y la legal, de ríos y desaparición de fuentes naturales de agua. Quiere acabar con la minería. Allí hay que ir a esos temas, hay que ir a esos temas. Y la minería que debe hacerse en el país, y el señor debería intentar con un poco de seriedad, porque es el secretario general de una organización política. ¿Por qué no? Yo he ido al debate en el foro más importante de minería del Perú y a señalar cuáles son los puntos por los cuales la minería al Congreso minero se refiere, Marco, importante al país, y he ido al Congreso varias veces, además. ¿Cuáles son los temas más importantes que debemos resolver en temas de minería para que la minería, siendo una actividad económica importante en el país, no se haga con imposición, no se haga a balazo limpio, no se haga con corrupción, no se haga además desconociendo derecho de consulta previo, libre e informada, y no se haga extorsionando a las mineras, señor Arana? Y además, ahí está el defensor de Sauder hablando. Pero yo les hago una, Marco, yo les hago una propuesta. Yo creo que más allá, Marco, que cobró dineros a la corrupta empresa. El día que el señor Raúl Vargas quiera hablar con autoridad moral, tiene que hablar el señor Raúl Castro. El día que quiera hablar con autoridad moral,
que en primer lugar emplace a las empresas contaminadoras, a las empresas corruptoras. Así tendrá autoridad para hacerlo como yo lo hago. A ver, yo les hago una propuesta, Marco. Que los hemos expulsado. Marco. Y además que tendrá autoridad así para condenar la violencia. Señor Marco, yo quiero hacerles una propuesta. Yo no soy defensor de Marco, yo quiero hacerles una propuesta. Yo creo que acá hay dos discusiones más allá de los adjetivos que tienen que ver con las responsabilidades que se pueda tener en relación a lo que ha ocurrido en el Perú y a las atribuciones que le hace Raúl Castro al señor Marco Arana. Pero también hay una discusión de fondo sobre cómo enfrentar el tema de la inversión minera y en qué condiciones debe hacerse, qué errores se han cometido. Y yo les propongo un debate el día lunes. No sé si es posible para usted, Marco. Debato con expertos y técnicos que conozcan del tema de minería, no con calumniadores. Si el señor retira sus palabras, si el señor se modera, si está dispuesto a un debate en serio. He ido a debates en el Instituto Peruano de Ingenieros, he ido a debates en el Perú. ¿Pero qué dice he ido a debates Raúl Castro? Internacionales, pero no con calumniadores, Nicolás, no con difamadores. El señor Arana, como no tiene argumentos para contestar lo que he dicho, simple y llanamente ha repetido 20 veces difamador, calumniador, pero no nos dice quién es el dirigente que pidió las lentejas. No nos dice quién trajo a los sonderos, no nos dice qué rol cumplió su ONG en Tía María, no nos dice qué hacían cajamarquinos traídos por él en Arequipa, en Chucarapi. No nos dice el señor Marco Arana, no señor Marco Vargas, señor Marco Arana, no nos dice cómo es que se confundió a la población. Yo lo que quiero, lamentablemente, Raúl, tenemos que terminar esta secuencia, porque nos hemos pasado casi 10 minutos del tiempo del corte que nos corresponde. Y yo quiero que esto se convierta en una discusión fructífera para todos, para aclarar todo lo que hay que aclarar, pero sobre todo para los ciudadanos, para nuestros oyentes. Hagamos una discusión organizada. Yo les ofrezco este espacio el día lunes. Sí, y dediquemos una hora a esta discusión. No puedo el lunes, pero martes o miércoles con todo gusto. ¿Podemos, Marco, por favor, coordinar esto a través de nuestra producción? Nicolás, tú sabes, yo vivo en Cajamarca y voy a Lima, voy a las demás regiones del país con un cronograma muy limitado y apretado. Y yo, con gusto, ir a debatir el tema con gente que conoce, con gente que sabe de qué estamos hablando, con gente que está dispuesta, no por su desesperación política, porque el señor Marco Arana no sabe de minería moderna, yo lo que pido en serio, de cierre de proyectos mineros, no sabe de remediación ambiental. Cuando más daño se ha hecho al Perú es cuando la minería está en manos del Estado, que son las tesis que usted defiende, señor Arana. Yo los invoco, tenemos que terminar, Marco, tenemos que terminar, Marco. Se descontrola el señor Arana, tenemos que terminar, lamentablemente tenemos que terminar. Es una lástima, no pierda usted. Tenemos que terminar, Raúl. Yo voy a insistir, yo estoy seguro que va a convencer a Marco Arana que se siente a un debate, porque creo que es absolutamente necesario. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Sí, muchas gracias y un saludo al señor Arana. Democráticamente hemos discrepado, pero de mi punto de vista no considero que ni he difamado a nadie, ni he calumniado a nadie por decir la verdad. Bueno, ¿ya? Y debe, en primer lugar, pedir disculpas. Hasta luego, señor Arana. Muchas gracias a ambos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Radio Exitosa. Mira, parece una tribuna acá, los muchachos están impactados acá en el control. Vamos a la pausa, regresamos con más. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Si no hay solución, la protesta continúa. Señor, señora, no sea indiferente. Se matan las mujeres en la cara de la gente. ¿Qué queremos las mujeres? Vivir sin violencia. ¿Cuándo? Ahora. No más feminicidios. Exijamos compromisos concretos a candidatas y candidatos por el derecho a una vida libre de violencia. Es un mensaje del movimiento Manuela Ramos y Alianza por la Solidaridad. Única respuesta. Radio Exitosa. Apuntar más alto nunca está de más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad.
ser. Con Cima sé que lo haré. La vida me sonreirá, pero yo siempre iré por más. Sí, 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 más. Con PPK acabaremos con los robos, las extorsiones y el sicariato. Gino Costa, al Congreso, marca el 13. Recuerda, el 13, mala suerte para los delincuentes. Aviso político contratado. Es hora de izar bandera, es tiempo de demostrar que cuando el pueblo se une, nadie lo puede parar. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. José Luna es el hombre que necesita el Perú. José Luna en la selva, en el norte, centro y sur. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Marca los 2 soles y escribe el número 1 para el Congreso. Aviso político contratado. Si en el 2015 tu diario Caribeña te informó y premió en cada edición, este 2016 sigue leyendo, ganando y ahorrando mucho más con nuestras campañas médicas y el sinfín de premios y productos para el hogar que como siempre te traen los cupones regalones de tu diario Caribeña. Si quieres ganar, ¿qué esperas? Corre, compra y lee hoy y todos los días tu diario Caribeña, un diario como tú. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 21 grados con 91% de humedad. 8:43 tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias, buenos días. Información en vivo. Salud, en el marco del Superplan Confianza, espera recibir hoy a todos los asegurados que se encuentren en lista de espera para ser operados. Esto gracias a una jornada que se realiza en Jesús María con el fin de poner a disposición de los asegurados 20 clínicas privadas que operarán de manera gratuita y sin esperas ni colas. Así lo ha informado la presidenta ejecutiva de Salud, Virginia Pafigo, quien ha destacado que estas clínicas brindarán un paquete completo desde la consulta externa hasta la recuperación total del paciente como medida para hacer frente a la demanda creciente de atención quirúrgica. Entre las operaciones que pueden realizarse los asegurados figuran catarata, hiperplasia de próstata, miomatosis uterina, varices, hernias, cálculos a la vesícula, entre otras intervenciones quirúrgicas que suman 157 diagnósticos. Finalmente ha destacado que el Seguro Social durante este año está reforzando el Superplan Confianza y tiene como meta reducir a 45 días el tiempo promedio de espera a nivel nacional para una intervención quirúrgica de hospitales de salud. Ello permitirá que miles de asegurados puedan operarse oportunamente. La información a esta hora, Mariela Ludeña, para Exitosa Noticias. Gracias, Mariela. 8:44. El Banco Central de Reserva presentará hoy el reporte de inflación, panorama actual y proyecciones macroeconómicas que estará a cargo del presidente de la institución, Julio Velarde. El legislador nacionalista Daniel Abugataz aseguró en Radio Exitosa que 3 exministros y 2 actuales vienen siendo investigados en Brasil como parte del caso de corrupción Lava Jato. El Congreso decidió que la ley que permite a las personas el retiro del 95.5% del fondo de las AFP una vez que se jubile pase a la Comisión de Economía. Fenómeno El Niño. Los gobiernos y organizaciones humanitarias necesitan todavía $1.500 millones para asistir a los países más afectados por el fenómeno El Niño, dijo en Roma la responsable de la ONU, Marci Vigoda. Los primeros meses del año, 10.000 niños menores de 5 años estuvieron al borde de la deshidratación por el intenso calor originado por el fenómeno El Niño, reportó el Ministerio de Salud. Los niños suelen perder energía durante el periodo escolar. Los médicos pediatras de la Clínica San Pablo te recomiendan incluir alimentos saludables como frutas frescas y cereales en las loncheras. Encuentra más consejos de nutrición en el Facebook de Clínica San Pablo. Estamos en cada etapa de tu vida. Clínica San Pablo, 25 años en tu corazón. A partir de este lunes 21, tu diario deportivo La Calle se renueva con una edición de 24 páginas full color, además de la columna exclusiva de Gonzalo Núñez. Diario La Calle, solo 50 céntimos.
Usted está en Radio Exitosa 95.5. Continúe con Nicolás Lúcar en Exitosa. En estudios, Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. 8:46. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Yo voy a hacer esfuerzos para los que no han seguido el programa y recién se conectan. Ha habido una tremenda confrontación acá entre Raúl Castro y Marco Arana con respecto a por un lado, acusaciones que ha lanzado Raúl Castro contra Marco Arana, haciéndolo responsable incluso de muertes ocurridas en particular en Tía María. Pero en el fondo hay una discusión sobre el futuro de la inversión minera en el Perú, que debería ser uno de los grandes debates nacionales. Y por eso yo voy a hacer el esfuerzo de convencer. Marco Arana, yo creo con razón, está ofendido porque el que lo acusen de ser responsable de homicidios es un asunto sumamente serio. Pero creo que hay que hacer el esfuerzo porque esta discusión y esta confrontación democrática, o sea, en un espacio libre como este, se ocurra. Ojalá. Está con nosotros ahora Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, Cristian. Buenos días, Nicolás, gracias. Yo no sé si te ocurre a ti, Cristian, pero yo estoy impresionado con lo que está pasando en la justicia brasileña. Sí, nos están dando un ejemplo de cómo tratar un presunto caso de corrupción, de lavado de activos, mientras aquí en el Perú nos hemos quejado tantas veces de que jueces nos cierran investigaciones a través de amparos. En Brasil, jueces permiten investigaciones y tiran por los suelos cualquier estrategia encubridora, ¿no? Claro, porque lo que ha ocurrido es esto. A la investigación incluye a José Ignacio da Silva, Lula, conocido por todos como Lula da Silva, el expresidente de Brasil. Entre otras cosas, además es bien interesante ese dato, que cuando se produce el allanamiento y la detención preventiva de Lula, en realidad era para buscar documentos que acreditan un proceso que tiene que ver con el hecho de que Lula habría recibido beneficios por parte de la constructora Odebrecht para servir como intermediario para negocios con gobiernos de otros países, incluyendo el del Perú, dicho sea de paso. En ese proceso, Lula podía enfrentar la prisión. Entonces él se comunica con Dilma Rousseff y Dilma Rousseff le dice: te estoy haciendo un documento para que tú te hagas ministro, porque al ser ministro vas a tener la protección del convenio Tratado de Asunción que Brasil ha suscrito y que protege a los funcionarios con el antejuicio. O sea que ahí te protegemos. El problema es que no sabían que los estaban grabando. Claro. Por orden del juez que está haciendo la investigación. En otras palabras, términos simples, se estaba armando todo un blindaje para evitar una investigación y una futura prisión preventiva contra el exmandatario brasilero. Pero lo que no contaban era con que el juez, entiendo, a pedido de la fiscalía, es lo correcto, ya había ordenado una intervención, un levantamiento del secreto de las comunicaciones, que es uno de los actos de investigación inherentes a un caso de lavado de activos o corrupción. Estos casos se investigan en el ahora. No es como un caso, por ejemplo, de homicidio, no es como un caso de robo, donde el investigador hace una especie de reconstrucción de un hecho pasado. No. En los casos de lavado de activos o corrupción hay que tener estrategias especiales de investigación. ¿Y esto qué significa? Que el investigador debe partir de la premisa de que es posible que esos actos de corrupción o lavado continúen desarrollándose, o sus intervinientes estén tramando algunas acciones destinadas a entorpecer la investigación. Como ha ocurrido en este caso. Ahora, en este caso el fiscal y el juez correctamente procedieron y mira lo que encontraron. Claro, que estaban haciendo una maniobra para impedir que la justicia actúe, y eso les agrega un nuevo delito, que era lo que yo, sin ser abogado, me imagino va a ocurrir. Sí, en este caso el delito homologado con el de, homologando un poco el Código Penal peruano con el brasilero, sería el delito de encubrimiento personal. Aquella persona que busca sacar de la persecución de la justicia a otra, escondiéndolo, ¿no? Ocultando su paradero o demás. Pero además hay agravantes, porque en casos de lavado de activos, por ejemplo, hay un agravante. En el Perú se sanciona hasta con 10 años de prisión. Pero ¿eso qué significa? Que la presidenta de la República de Brasil ha sido descubierta
de manera flagrante en la comisión de un delito. El audio es claro. Eso puede ser causal para la vacancia de la presidencia, que se va a sumar al proceso que ya tiene. Sin duda que sí. Y además es un audio de contenido claro, 1, y 2, es un audio legítimo, porque es una intervención autorizada por un juez. Ahora, es increíble esto de Brasil, el sistema. Yo he estado viendo, tratando de verle la cara a los jueces, a los fiscales, y lo sorprendente es que la mayor parte de ellos son gente joven, ¿no? Es como una generación que lo que ha producido es una especie de revolución en la justicia brasileña. Bueno, así cueste aceptarlo, o uno diga, bueno, no es bueno generalizar. El tema de funcionarios jóvenes, lo que te garantiza hasta cierto grado, no es bueno tampoco. Claro, por supuesto, la juventud no te vacuna contra la corrupción, ¿no? Pero hasta cierto grado lo que te permite es tener a funcionarios no contaminados, no comprometidos con gobiernos pasados, con el gobierno de turno, ¿no? Y eso te permite, pues, que no le deban nada a nadie, que no teman llegar hasta donde tengan que llegar, y te permiten este tipo de resultados, ¿no? Ahora, confiemos en que este tipo de actuaciones también se repliquen en el Perú, en nuestras autoridades. Brasil nos está dando un tremendo ejemplo de cómo tratar un caso. Pero esto es lo increíble. Este proceso de Lava-Jato, es decir, ya tiene rato. Esto es una investigación que tiene como 2 años, o más de 2 años, 2013. ¿no? Ya vamos por el 3er año, y sin embargo, y estamos hablando de empresas que operan en el Perú. Es más, hay este proceso al que yo insisto en hacer referencia. Uno de los procesos contra Lula es por ser intermediario, ¿no?, de las constructoras con los gobiernos de países como el Perú. Y lo increíble es que acá la investigación no ha avanzado. O sea, ¿qué es lo que tenemos en este momento de investigación? Hasta el momento los datos que hay en el caso se mantienen en reserva por parte de la Fiscalía de la Nación. Ahora, nosotros no podríamos decir todavía, quien habla no podría todavía afirmar y decir no tenemos nada, porque es posible que toda esta información ya la Fiscalía la tenga. De pronto la Fiscalía ya tiene en su poder información acerca de lo que ha dicho el señor Abu Gataz, ¿no? De los ministros. Él habla de 5 ministros. Así es, de pronto esa información ya la tiene la Fiscalía de la Nación peruana y está desarrollando actos de indagación al respecto. No podríamos decir que no están haciendo nada. ¿Es correcto que la Fiscalía de la Nación todavía se mantenga en reserva? De pronto por un tema de estrategia, de pronto para no alertar, no despertar ciertos mecanismos de encubrimiento o demás. De pronto, lo importante es, más allá de que esta información esté hoy, que los resultados sean inmediatos, que no se espere de aquí a 5 años recién para esclarecer los hechos. Esto tiene que, seguramente no en este gobierno, pero en el próximo que ya está aquí a la vuelta de la esquina, tener resultados inmediatos. Si es que hay que dictar prisiones preventivas, se tienen que asumir esos retos así de esa magnitud y llevar a juicio a lo que tengan que llevar. Yo creo que esta investigación, si me permites la observación, Cristian, tiene como 2 vías. La que puede venir desde el Brasil, es decir, la información que de la investigación, de las confesiones, la cantidad increíble de colaboradores que están apareciendo. Es más, yo creo que la sentencia de Marcelo Odebrecht es como un mensaje que están yendo en serio. O sea, 19 años y 4 meses de prisión le han dado al jefe de la constructora más importante del Brasil. A él y a otros altos directivos. Por supuesto, y el mensaje es, acá vamos hasta el final. Y si ustedes quieren colaborar con la justicia, en ese contexto podemos discutir reducción de penas, ¿no es cierto?, digamos, algún nivel de consideración, pero la condición es que den información que algunos de ellos se han negado a dar y que es fundamental. Imagínate que si Marcelo Odebrecht contara todo lo que sabe y sobre los negocios que han hecho en el mundo, ¿no?, incluyendo el Perú. O el propio Lula. O sea, ahora, el tema es que hay otra ruta de la investigación, que es la que viene, por ejemplo, de Ancash. Así es. Por ejemplo, de Ancash. ¿Por qué no avanza esa investigación? Acá ha estado Fiorella Nolasco, ¿no? Recordándonos que se ha cumplido este lunes 2 años del asesinato de su padre y el juicio oral todavía no empieza. Es una cosa increíble. Y lo peor es que se percibe como que el caso pues ha bajado de nivel, no se sabe de mayores resultados. A mí la información que me ha llegado, bueno, aún muchos ciudadanos me envían a mí información como si yo todavía fuera procurador, claro. Lo que me dicen es que muchos de los prófugos, la gente que está con prisión preventiva, se está paseando por las calles, en el mismo Chimbote, y la policía no hace nada al respecto.
O sea, imagínate ese nivel de descuido, de indiferencia con un caso tan importante, uno de los casos más grandes de corrupción, lavado de activos que el país ha tenido en los últimos años. Entonces, las autoridades peruanas, algunas, no están cumpliendo su rol adecuadamente, y eso lo que va a generar es que o bien se abran ámbitos de impunidad y paralelamente se abra también pues la lógica desconfianza y desazón de la población en su justicia, ¿no? ¿Qué debería ocurrir en la justicia peruana en relación a este tema del lavajato y a los indicios que vienen desde allá? Porque tendría que ponerse en revisión todos los contratos de obras públicas que se han hecho desde que las constructoras brasileñas empezaron a operar en el Perú, 27 años atrás. Si es que eso se tiene que hacer, se tiene que hacer. Mira, en el caso Lavajato en Brasil hay un listado de 750 obras y se está indagando al respecto. Hay 100 empresas involucradas. O sea, no podemos como autoridades, no podemos decir, no, el caso es muy grande, no podemos investigar eso. No, si es que hay que investigar, hay que hacerlo. Requerirá mayor personal, más tiempo y más, pero se tiene que hacer. Siempre, obviamente, cuidado en el tema de los casos que ya por un tema de prescripción no se pueden ver, pero ver aquellos que sí son materia de investigación, ¿no? Por ejemplo, y yo sé que esto le va a resultar muy antipático a la gente de Odebrecht en Perú, pero si tú tienes al presidente de Odebrecht preso en Brasil 19 años y 4 meses, y tienes en el Perú el caso de Ancash, donde se ha denunciado todo un sistema de corrupción, donde incluso se ha llegado hasta el asesinato, ¿no?, de quienes denunciaban la corrupción, como Ezequiel Nolasco, y tienes una constructora que es Odebrecht, que es la misma de Brasil, que ha operado en Ancash, y donde resulta que uno de los acusados de ser parte de la red de corrupción, ¿no?, que era el gerente de la Dirce Valverde, ¿no?, el gerente o uno, digamos, un cuadro clave en el aparato administrativo de César Álvarez, sale en medio de un escándalo por signos exteriores de riqueza y termina trabajando en Odebrecht. O sea, tienes un vínculo. Por supuesto, y eso debería haberte llevado a una investigación. Acá lo que llevó es que se chivaran a todos los procuradores. Bueno, sí, pues. O sea, porque finalmente tu salida tuvo que ver también. Generó todo un remesón a nivel de justamente la oficina que estaba impulsando esa investigación. A la larga se va a ver así. Lamentablemente este gobierno va a quedar con esa mancha. Pero más allá de eso, el tema de responsabilidades no solo de este gobierno, sino del gobierno de Alan García, de Alejandro Toledo, sin duda que se va a ir viendo en la marcha. Yo confío en que la Fiscalía de la Nación toda esta información la esté procesando adecuadamente y ya hayan pedido ciertas medidas para investigar, así como se está haciendo en Brasil. Que ya hoy haya, por ejemplo, órdenes de levantamiento de secreto de comunicaciones, videovigilancias. Espero que hoy ya se esté haciendo eso. Que eso esté ocurriendo en el Perú. Que no se haga de aquí a unos meses, porque hoy ya todos están alertados. Y por solicitud de colaboración de la justicia brasileña eso podría ocurrir. Es decir, si la justicia brasileña está investigando, por ejemplo, a Odebrecht y a sus vinculaciones con funcionarios del Estado peruano, ¿puede una solicitud de las autoridades judiciales, del juez Sergio Moro, pedirles al Ministerio Público de Perú colaboren con nuestra investigación y requerimos que los secretos de las comunicaciones de esta lista de personas sean levantadas? ¿Eso puede ocurrir? Por supuesto que sí. Hay tratados incluso internacionales de colaboración a nivel de investigación entre países que han firmado el pacto. Así que por ahí no hay ningún inconveniente, no hay nada ilegítimo. Por eso es que hablamos hoy día de corrupción transnacional. La corrupción ya no está solo en un país. Se saca dinero a otros países, paraísos fiscales. En este caso contrata con otros países, en fin. O sea, es perfectamente posible. Muchas gracias a Cristian Salas, ex procurador anticorrupción, por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Nicolás. Saludos a los oyentes. Nosotros terminamos por el día de hoy. Nos reencontramos el día lunes aquí en Exitosa 95.5 de la FM. Yo los dejo con Rubén Sánchez. ¿Con quién viene Rubén Sánchez? No sabemos. Bueno, el ministro de Vivienda va a estar con Rubén Sánchez. Bueno, Rubén Sánchez solito nomás se hace el programa, no necesita a nadie. ¿Ah? Y si no hay con quién discutir, discute consigo mismo, pero siempre arma polémica. Conmigo será hasta el lunes. Feliz fin de semana. Radio Exitosa en Lima 95.5. Alan dice.